Buen día, hoy vamos a comenzar con nuestra clase de suma de vectores. Lo vamos a hacer de forma analítica, como nos lo están pidiendo en el ejercicio, y de forma gráfica. Entonces, nos están diciendo hallar analítica y gráficamente el vector V, que es A más B más C, donde sabemos que este es el vector A, el vector B y el vector C. Les sugiero, les recomiendo y les reitero la importancia de trabajar con colores. Memotécnicamente es mucho más fácil para uno trabajarlo así. Listo. Como nos están pidiendo hallar el vector B, observen que el vector B es el vector A más el vector B más el vector C. De forma gráfica puede ser muy fácil hallarlo, porque pues simplemente sería poner cabeza con cola, cola con cabeza, como lo hemos venido haciendo, y haciendo las traslaciones de los vectores, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el B lo traslado acá, y el C lo podría trasladar de esta manera. Sin embargo, no siempre eso va a garantizarnos que obtengamos el resultado del vector de forma analítica. ¿Qué es un vector de forma analítica? Tener del conocimiento la magnitud, tener conocimiento de la dirección, que es el ángulo, y tener conocimiento del sentido. ¿Cómo vamos a hallar cada una de estas, cierto? Entonces, para eso viene a hacerse, digamos, como la misma metodología de cuando utilizábamos unidades de medida, que todas las unificábamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo tengo tres vectores, pero todos están con posiciones y formas diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar los vectores que todos los pueda sumar en X, los vamos a descomponer. Y luego los vectores de tal manera que todos los pueda sumar en Y. Para eso vamos a hallar las componentes vectoriales. ¿Listo? Lo voy a hacer de forma gráfica y a cada uno voy a conservarle el color que tiene para hallar a X y a Y, en este caso principalmente. Si voy a hallar a X y a Y, observen que acá lo puedo hacer punteado y este acá también, que vendría a ser a X. Recuerden que este AX está relacionado con el coseno porque está al lado del ángulo. Ahora, este sería Y, lo voy a hacer acá, que me quede más o menos a la misma altura. Y acá nos queda el vector AY. De esta manera tengo AX, tengo AY. Ahora, vamos a hallar el vector B. Observen el vector B, lo voy a descomponer. Me queda el vector Bx y el vector By. Este es el Bx, no me da ya como espacio para copiarlo, pero de pronto por el color sí. Bx, y acá tenemos el vector By. ¿Listo? Entonces observen que acá va habiendo coherencia entre los vectores y sus descomposiciones. ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Estamos descomponiéndolos todos, pero todos en el mismo plano cartesiano. Ahora, ¿cómo descompongo este? Ya está descompuesto. ¿En Y qué tiene? Nada. Pero en C, sí. En X, sí. Que sería decir que C es lo mismo que CX. Lo vamos a trabajar más pausadamente. ¿Listo? Entonces, como les decía, para poder hallar el vector grande, que lo voy a llamar B, para no tener que estar escribiendo toda esta suma, entonces este vector voy a hallar las componentes en X y las componentes en Y. ¿Listo? Puedo tener 3, 4, 5 vectores. ¿Qué hago yo? Uno los que están en X, uno los que están en Y, y luego, utilizando teorema de Pitágoras, utilizando la tangente y utilizando otra vez el plano cartesiano, hallamos el vector resultante. Pero vamos despacio. Listo, un paso a la vez. Entonces lo primero que vamos a hallar es la suma
del vector y. ¿Cuál es el vector y? AY más BY más CY, ¿sí o no? ¿Y cuál es la suma del vector V en X? AX, BX y CX. Hasta ahí me hago entender. ¿Soy clara? Muy bien, ahora vamos a hallar cada uno de estos elementos. Para hacer la correspondencia voy a hacerlo cada uno con el mismo color, como para que mantengamos la asociación y no nos perdamos en tantas letras, sino que los colores nos ayuden a guiarnos un poquito mejor. Entonces, ¿quién es AX? AX es la magnitud del vector A por, como está al lado del ángulo, el coseno de 35 grados. Es decir, AX, la magnitud de A es 5 unidades por el coseno de 35 grados. ¿Cuánto nos da eso, muchachos, por favor, en la calculadora? Recuerden que estamos redondeando con dos cifras significativas. Háganlo, por favor. Entonces, AX es igual a... Dímelo. 4.10 unidades. Muy bien, ahora vamos a hacer AY. Cuando nosotros estamos en el colegio, usualmente la X la relacionamos con el coseno y la Y con el seno. Ojo, pero no siempre va a ser así. Acá es X con coseno porque está al lado, es decir, es adyacente el ángulo. Si no fuera adyacente tendría que ser con seno. ¿Listo? En eso soy claro. Jonathan, si quieres te sales un poquito de la fila para que puedas ver. Muy bien, entonces esto es igual a por seno de 35. Entonces esto nos da 5 unidades, seno de 35 grados. ¿Cuánto nos da entonces AY? ¿Cuánto nos da AY? 2.90. 89. ¿Cuánto? 87 unidades. Listo. Ya tengo a X y a Y. Vamos a hallar el vector B. Listo. Voy a seguir con la relación de los colores. BX. La magnitud de B. Recuerden que como son vectores llevan la flechita arriba. Como B, miren que tiene acá el ángulo al lado, entonces es coseno de 50 es igual. ¿Cuál es la magnitud de B? 2 unidades por el coseno de 50. ¿Cuánto da eso? Entonces, BX da 1.29 unidades. Acá es muy importante que recordemos algo que habíamos visto hace mucho tiempo, pero que es importante. Resulta que la calculadora hace exactamente los cálculos que yo le pida. ¿Listo? Ella no va a pensar. Y nosotros acá somos los que tenemos que tomar las decisiones. ¿En cuanto a qué? En este caso, en cuanto a los signos. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Recordemos, T de todas son positivas. Acá no tengo problema. S del seno positivo. T de la tangente positiva y C del coseno positivo. Recuerden, todos sentados tomamos café. ¿A qué quiero hacer hincapié acá? Que el vector B está en el cuadrante 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la función con el coseno va a ser positiva, pero la que nos va a hacer con el seno nos debe dar negativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está ubicada en el cuarto cuadrante. Y si nos vamos a la parte gráfica, observen que la flechita va en el sentido
del semieje negativo Y. ¿Listo? Entonces son dos formas de verificarlo. Uno con la de los cuadrantes todos sentados tomamos café y la otra con que el vector va hacia abajo. ¿Me hice entender ahí? ¿Es claro? Vamos viendo ya para qué va sirviendo toda esa otra teoría que habíamos hecho. Muy bien. Entonces vamos a hacer BY. Es la magnitud del vector B por el seno de 50. Pero por el análisis que acabamos de hacer, este vector va a ser positivo o va a ser negativo. Negativo. Listo. Es muy importante que ustedes lo sepan. Lo voy a poner acá resaltado. Porque ese número, ese signo, no nos lo va a dar la calculadora. Listo. ¿Qué nos lo va a dar? El hecho de nosotros entender en dónde está ubicado en el plano cartesiano. Listo. Entonces, esto es igual a menos 2 unidades seno de 50. ¿Cuánto da eso, por favor? BY es igual a menos. ¿Cuánto da esto? 2 por seno de 50. 1.53. Listo. De esta manera tenemos Bx y By. Observen que acá estamos teniendo los signos. ¿Es otro número? 54. Ok. Es que algunos tienen calculadora con redondeo y otros no. Muy bien. Y vamos finalmente para el del seno. Para el del C. Acá hay dos cosas y es que únicamente se pudo descomponer. Entonces de ahí yo ya puedo sacar y deducir que efectivamente yo no la, o sea, para Y, el vector en Y da 0. Pero quiero que lo hagamos también de forma analítica, acá paso a paso. Listo. Entonces tengo Cx, que es la magnitud de C por el coseno de 0 grados. Acá puedo colocar dos cosas, 0 grados o, si miro hasta acá, puedo medir 180. ¿Listo? Cualquiera de los dos son válidos. A mí me gustaría más hacerlo con 180, porque cuando tengo acá sobre los valores que están en el eje, en el plano cartesiano, se hace más fácil. Dime. No es menos 1.54, sino 53. Es 53. Bueno, estamos entre el 3 y el 4. Qué cosa tan loca. Pero bueno, gracias. Volvemos a ponerlo. Dejémoslo ya en 3. Si vuelve a ser 4, ya dejó de ser 4. Porque entonces no nos podemos quedar en 3, 4, 3, 4, porque entonces no pasamos a lo que necesitamos. Entonces voy a ponerlo acá como 180 grados. Cuando están sobre el semieje, de una vez. En este caso, como el ángulo no es agudo, es decir, no está entre 0 y 90, me va a dar el signo. Lo pueden verificar. Este sería 3 unidades coseno de 180. ¿Cuánto les da? Menos 3 unidades. ¿Cierto? ¿Cuánto les dio? Menos 3 unidades. Ahora vamos a hacer CY. Sería la magnitud del vector C por el seno de 180 grados. ¿Listo? Esto me da 3 unidades seno de 180 grados. Por eso CY es igual a 0 unidades, porque el seno de 180 es 0 y 0 por 3 da 0. ¿Hasta ahí soy clara? Muy bien. Entonces, bueno muchachos, entonces como veníamos en el ejercicio, solamente reescribí los valores acá de forma conveniente para poder seguir haciendo nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Lo que había explicado al principio, vamos a hacer como la unificación de medidas. Entonces, vamos a hallar la sumatoria del vector X. ¿Quién es el vector X? Ya habíamos visto, AX. ¿Cuánto vale AX? 4,10 unidades. Más BX. ¿Quién es BX?
1.29 unidades. ¿Y quién es CX? Acá, aunque yo lo coloque con signo más, no implica que ustedes lo van a poner siempre con signo más. Van a conservar el signo que les dio. Acá sería menos 3 unidades. Luego, BX da ¿cuánto? Si son tan amables. Hacen la operación en la calculadora. Muy bien. Mientras lo van haciendo, voy haciendo el vector BY. Estamos hallando la componente del vector suma, ¿sí? Recuerden que B es la suma del vector A con el vector B con el vector C. Lo estamos llamando B, pues por facilidad. Listo, ¿cuánto de acá? 2.39. Listo. Muy bien. Verifique si de pronto... Sí, perfecto. Entonces, BY, entonces vamos sumando cada uno de los elementos de Y. Por eso los puse en forma vertical el uno debajo del otro para hacerlo más fácil. Entonces, 2.87 unidades. Acá no coloco el más, sino el signo que tiene, menos 1.53 unidades más 0 unidades. Entonces, ¿cuánto vale BY? 1.34 unidades. Estos dos valores van a ser fundamentales para hallar tanto la magnitud del vector como la dirección. Listo. Y vamos a comenzar entonces a hallar la magnitud. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Sí. Muy bien. Entonces empezamos con la magnitud. La magnitud, nosotros para este tipo de ejercicios, como tenemos componente en X, componente en Y, vemos que siempre nos va a formar un ángulo de 90 grados, lo que implica que es un triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerden que este teorema solamente se aplica cuando tenemos un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro triángulo rectángulo y lo vamos a hallar. La magnitud del vector B al cuadrado es lo mismo que la magnitud de B en X al cuadrado más la magnitud de B Y al cuadrado. ¿Listo? Vamos a ir reemplazando. Esta es nuestra incógnita. Entonces, magnitud de B al cuadrado es la de X. ¿Cuánto vale BX? Mírenlo, acá lo tenemos. 2.39 unidades al cuadrado. Más BY, que es 1.34 unidades al cuadrado. Muy bien. La magnitud de B al cuadrado, entonces es igual. Por favor, me hacen 2.39 al cuadrado más 1.39 al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, después de una pausa activa, entonces esto nos da 7.51 unidades al cuadrado. Y es muy importante que vayamos teniendo en cuenta que las unidades también van siendo al cuadrado. Ahora, yo no necesito la magnitud del vector al cuadrado, necesito es la magnitud del vector. Entonces sacamos raíz cuadrada en ambas partes y me queda que la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de 7.51, que es 2.71 unidades. Observen que acá también se le saca raíz a las unidades, porque estamos pasando de algo que pueden ser áreas a algo que van a ser longitudes. ¿Queda claro? Este entonces, digamos, es el tamaño, lo largo que va a quedar el vector V. Muy bien, ahora vamos a hallar
la dirección. Recuerden que la dirección está relacionada con el ángulo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer como la formulita de dónde sale, pero más adelante ustedes se van a dar cuenta que pues lo pueden hacer simplemente aplicando esa formulita. Pero de vez en cuando es bueno uno saber de dónde salen las cosas, por si algún día se le olvida la fórmula, sepa uno de dónde la puede rescatar. Listo. Tenemos que vamos a hacer tangente del ángulo. Ángulo va a ser acá nuestra incógnita, la voy a resaltar para hallar nuestra dirección. ¿Cómo se define la tangente? Se define como seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y por SOHCAHTOA, como lo aprendieron, entonces tenemos cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Cateto opuesto por hipotenusa sobre cateto adyacente por hipotenusa. ¿Listo? Hipotenusa se cancela con hipotenusa, ¿cierto? Un número sobre el mismo da 1 a no ser de que sea 0, que es una indeterminación. Entonces acá tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, para nosotros el cateto opuesto en el triángulo siempre está representado por la Y. Entonces acá tenemos BY y acá tenemos BX. Es decir, que de todo eso lo que se tiene es que la tangente del ángulo es igual a BY sobre BX. Y como sabemos que la función tangente se le puede sacar la inversa, entonces tendríamos que el ángulo, lo voy a hacer despacito, ¿saben? Para que no nos olvidemos. Tangente a la menos 1 de tangente del ángulo es igual también a la tangente de la menos 1, porque lo que hago en un lado lo debo hacer al otro para conservar la igualdad. De BY sobre BX. Recuerden que les estoy diciendo que lo que vamos a hacer es aprendernos como el procedimiento si en algún momento se nos olvida la fórmula. Pero llegamos a la fórmula en que teta es igual, es decir, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de BY sobre BX. ¿Listo? ¿Queda claro? Ahora, con esta formulita es que vamos a hallar nuestro ángulo, nuestra dirección. Okay, muy bien, entonces vamos en la dirección. Ya sabemos que para hallar la dirección, esta es nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar de acuerdo a los resultados que ya habíamos obtenido en los pasos anteriores. De esta manera, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de, escribo el vector Y, que es 1.34 unidades, sobre 2.39 unidades. Hay algo que acá es muy importante, y es que miren que unidades se van a cancelar con unidades. Siempre que van a hallar un ángulo, el ángulo no va a estar ni en metros, ni en centímetros, ni en decámetros, nada. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso pendiente. Es decir, esto me da tangente a la menos 1. ¿Cuánto da esta fracción? ¿0, cuánto? 56. Muy bien. De esta manera, el ángulo, ahora sí le hallan la tangente inversa a este número. ¿Cuánto les da? Recuerden Shift, Tan y colocan el número 0.56. (29 grados), 29.25, démoslo así, 29.25 grados. Después lo podremos dar con minutos, grados y segundos cuando vayan, digamos, al orden con esto
en trigonometría. Es más, regáleme en un minuto, yo lo escribo. ¿Cómo sería en grados, minutos y segundos? Para que tengamos la información correcta. Solamente pues es cuestión de calculadora, pero la parte teórica ya la trabajarán con su profesora de matemáticas. 15 grados, 0 minutos. Esta es una forma mucho más exacta de dar la coordenada, porque ahí me están hablando de minutos, que significa esta comilla, y segundos, que son estas dos comillas. ¿Queda claro? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a hallar el sentido. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hallar el sentido? Lo vamos a hallar graficándolo. Acá voy a dejar como dato el ángulo que fue 29 ¿qué fue? .25 grados. ¿Listo? Entonces, con esta información que tenemos acá, vamos a hallar el sentido. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar quién es BX. BX es 2.39. 1, 2, y ustedes haciendo su medición bien exacta con la calculadora, con la regla, más o menos les da por acá. Acá tenemos el vector BY. ¿Listo? Para poder hallar el vector resultante y que nos quede más fácil, vamos a dibujarlo acá donde terminó este, para que nos queden de una vez en posición de suma. ¿Cuál es el vector Y? 1.34. Más o menos esta es la altura. Y este es nuestro vector X. Cuando vamos a unir el punto donde termina con el punto donde inicia, nos va a dar el vector resultante, que si ustedes miden con el transportador y está bien hecho, debe dar 29.25 grados. Dime. Ve, tienes toda la razón, claro. Me enredé colocando el Y y la X. BY, pero los valores están bien dibujados. BY, BX. Y este rojo entonces vendría a ser nuestro vector resultante. Observen que como nos están pidiendo sentido, en el sentido tenemos que tener en cuenta el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces está en el cuadrante 1 del este hacia el norte, con una inclinación de 29.25 grados y una magnitud de, se me perdió, no escribí la magnitud, bueno, era 2 algo, casi 3. Listo, muy bien. De esta manera hemos concluido todo nuestro ejercicio. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente ejercicio para que podamos aplicar lo que hemos aprendido.